Nunca imaginé, ni en mis sueños más locos, que una simple frase repetida 100 veces pudiera convertirse en un portal dimensional. Pero lo hizo. Y no porque las palabras tengan poderes mágicos por sí solas, como si fueran hechizos de Harry Potter, sino porque cuando esas palabras se alinean con una emoción visceral y una intención láser, ellas cambian tu biología, cambian tu química cerebral, cambian tu destino. Fue diciendo las mismas pocas palabras día tras día, como un martillo golpeando una roca, que comencé a salir del patrón automático de supervivencia y miedo y entré en el estado sagrado de creación consciente. Y en ese estado, lo imposible comenzó a suceder frente a mis ojos, mientras la mayoría de la gente espera sentada pruebas externas para creer, como Santo Tomás. Yo hice el camino inverso, el camino del guerrero. Creí primero con el cuerpo entero, con cada célula de mi piel. Cada repetición me sacaba 1 milímetro de quien fui por años, de la víctima, del pobre, del enfermo, y me colocaba un paso más cerca de quien nací para ser. Y cuando esa vibración interna se volvió más fuerte, más ruidosa que los viejos pensamientos de duda, la realidad no tuvo otra opción que adaptarse, doblarse y obedecer. Porque el campo cuántico siempre responde a la frecuencia dominante, nunca responde a la duda disfrazada de deseo. Existe una línea invisible, delgada como un cabello, entre el tú que sufre y el tú que manifiesta. Y esa línea está hecha de palabras, palabras dichas con verdad, con coraje, con coherencia emocional. Cuando atraviesas esa línea, no hay vuelta atrás, porque el cuerpo cambia, la mente cambia, la química sanguínea cambia, y cuando todo eso cambia adentro, el universo no tiene elección a no ser acompañar el baile. Quien entiende esto no vive más en piloto automático, crea, comanda, vibra antes de ver, porque ya sabe que la repetición cierta, dicha de la manera cierta, es un código de activación nuclear. Y fue así, diciendo 100 veces lo que parecía imposible para mi mente lógica, que me convertí en alguien que jamás pensé que sería. Y todo esto comenzó con una simple frase. Durante mucho tiempo, subestimé arrogantemente el poder de una simple repetición. Achaba que decir lo mismo 100 veces era una pérdida de tiempo, cosa de locos, casi una superstición religiosa, hasta percibir que toda palabra que yo repetía no era solo sonido, era vibración, era señal eléctrica, era una frecuencia específica siendo emitida hacia el campo cuántico, como una torre de radio. Y el campo no responde a lo que quieres, responde a lo que emites con consistencia brutal. Repetir una frase 100 veces es hackear el cerebro, es un ataque de fuerza bruta contra tus viejos programas. Es decir, esto de aquí es importante, esto de aquí es verdad ahora. Al principio el cuerpo extraña, se resiste, patea. Él está adicto a las emociones antiguas de drama y dolor, pero la repetición es una señal de persistencia y el cerebro, por neuroplasticidad, comienza a crear nuevos circuitos físicos. Tú no estás intentando convencer al universo, el universo ya sabe todo. Estás intentando convencerte a ti mismo de que aquello es posible. Recuerdo la primera vez que me propuse repetir «Yo soy próspero». Me sentía un fraude, parecía artificial, mi mente decía mentiroso, pero continué, terco como una mula. A cada repetición algo en mí mudaba sutilmente. La frase dejaba de ser un deseo lejano y comenzaba a aparecer un estado real, una memoria futura. El cuerpo comenzó a reaccionar diferente, el corazón aceleraba, la respiración se volvía más leve. Era como si yo ya estuviese viviendo aquello que decía. Lo que me hizo continuar fue percibir que la repetición no funciona si es vacía, si es mecánica. Tú necesitas colocar gasolina en el fuego, emoción, presencia, verdad. La palabra sola es solo una chispa, pero cuando ella encuentra la emoción correcta, se convierte en un incendio forestal.
Es en ese momento que el campo comienza a reorganizar todo a tu alrededor para entregarte aquello que ya está vibrando dentro de ti. Repetir es crear, pero crear comienza dentro. No es magia, es física energética. Cada palabra dicha con intención es como un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. Y cuando sientes que aquello ya es real, mismo que todavía no sea visible a los ojos, el universo responde con sincronicidad. Y ahí entiendes que no estabas apenas hablando, estabas moldeando lo invisible como arcilla. Cada palabra que digo con intención es como un código de programación que entra directo en el sistema operativo del campo cuántico. Y lo más curioso es que ese campo está siempre escuchando no solo lo que digo, sino lo que siento mientras digo. Cuando entendí esto, paré de hablar por hablar. Pasé a usar las palabras como si fuesen comandos de voz divinos, porque de hecho lo son. El universo es responsivo, no reactivo. Existe una inteligencia viva detrás de todo, y ella no se conecta con la lógica fría de la mente consciente. Se conecta con la vibración, con la coherencia entre pensamiento, sentimiento y palabra. Si digo, yo soy saludable, pero por dentro estoy cargado de miedo a la enfermedad y de inseguridad, el comando se pierde, se cancela. Es como intentar abrir una cerradura con la llave equivocada. La vibración no casa, nada acontece. Fue cuando comencé a observar lo que realmente estaba programando en mi campo, porque yo decía una cosa con la boca, pero sentía otra con las tripas. Y lo que prevalece es siempre la energía predominante. No sirve de nada repetir frases bonitas si la emoción todavía está alineada con el viejo yo miserable. Fue ahí que comencé a trabajar no solo lo que decía, sino el estado interno con que lo decía. Comencé a tratar mis palabras como semillas sagradas y el campo cuántico como un suelo fértil y generoso. Toda vez que yo decía algo nuevo, un nuevo yo, una nueva realidad, yo cuidaba de aquello como si estuviese plantando un jardín. Repetía con intención, regaba con emoción elevada y observaba los brotes. Porque el universo responde, sí, pero solo cuando estás realmente presente en lo que afirmas. Programar el campo es un acto diario, no es un ritual de domingo, es una práctica de vida. Y si no estás consciente de lo que dices todos los días, estás programando el campo con ruido, miedo y distracción. Toda palabra tiene peso, tiene frecuencia, tiene dirección. Y si no eliges lo que estás enviando, el viejo yo va a continuar transmitiendo los mismos comandos de siempre y cosechando los mismos resultados mediocres. Sé que mantener esa vigilancia es agotador al principio. El cerebro intenta sabotearte y volverte al piloto automático. Para ayudarte a mantener el enfoque y la coherencia cardíaca durante tus repeticiones, he creado el manual táctico, el Código Abundante. Es la guía práctica de 28 páginas con la rutina exacta de 17 minutos que garantiza que tus repeticiones sean escuchadas por el campo. Si quieres dejar de hablar al vacío y empezar a dar órdenes, descarga el manual en el comentario fijado. Es tu amplificador de señal. La mayoría de las personas, el 99%, cree que repetir una frase 100 veces es solo una cuestión de números, como si la magia estuviese en alcanzar una meta numérica vacía. Pero lo que realmente transforma no es la cantidad, es la calidad de la emoción detrás de cada repetición. Si dices una frase 100 veces con el corazón ausente, pensando en la lista del supermercado, nada acontece. Ahora, si dices 100 veces con el corazón entero, con lágrimas en los ojos, el campo responde como un trueno. El cuerpo necesita sentir que aquello es verdad biológica. Solo repetir no basta. Necesita haber coherencia entre lo que piensas, lo que hablas y lo que sientes. Esa tríada es el verdadero código de acceso a la Matrix. Cuando dices «yo soy amor» y sientes rabia contenida, estás enviando dos señales opuestas que se cancelan. El campo cuántico no sabe cuál seguir. Se queda en estado neutro y tú continúas estancado en el mismo lugar. Por eso, yo comencé a observar no solo lo que decía, sino cómo mi cuerpo reaccionaba mientras decía.
A veces percibía tensión en los hombros, resistencia en el estómago, hasta un cierto escepticismo escondido, y ahí yo paraba todo. Respiraba hondo y me conectaba con la emoción correspondiente antes de seguir. Solo después volvía a repetir, porque repetir sin sentir es como intentar meditar pensando en 1000 problemas. Es esfuerzo vacío. La repetición para mí se volvió un entrenamiento emocional de alto rendimiento. Yo no estaba intentando memorizar una frase, estaba enseñando a mi cuerpo a vivir una nueva realidad, incluso antes de que ella existiera físicamente. Y ese es el secreto de la manifestación, sentir lo nuevo antes que se materialice. Las repeticiones son solo el marco del cuadro. El contenido real, la pintura, es la emoción detrás de cada palabra. Sin eso, es solo ruido blanco. Y fue en esa práctica que percibí cuánto somos adictos a las emociones antiguas como a una droga. La gente intenta afirmar lo nuevo, pero el cuerpo todavía está preso en el pasado químico, y quebrar ese vicio exige presencia, exige intención, exige vulnerabilidad. 100 veces sí, pero no cualquier 100 veces. 100 veces con verdad, con entrega, con coherencia emocional. Eso es lo que cambia todo, cuando entendí que el cerebro no sabe diferenciar algo que imaginas con intensidad de algo que realmente sucedió. Mi práctica cambió completamente. Esto es oro puro. Esto quiere decir que si repito una frase con envolvimiento emocional profundo, mi cerebro lo registra como un hecho consumado. Él no está preocupado si es verdad o mentira en el mundo 3D, él está preocupado con la frecuencia de aquello que sientes. Fue ahí que percibí. Repetir una frase 100 veces es entrenar al cerebro para aceptar una nueva identidad como realidad, aunque nada a tu alrededor haya cambiado todavía. Por dentro, las conexiones neuronales ya están siendo recableadas. Estás activando circuitos que estaban dormidos y desactivando los que te mantenían preso a una versión antigua y limitada de ti mismo. Esto es neurociencia aplicada al despertar espiritual. El cuerpo, que es una extensión de la mente inconsciente, comienza a seguir ese nuevo comando porque está recibiendo señales químicas de esas emociones. Si repito, yo soy confiante, con intensidad emocional, mi cuerpo comienza a producir la química de la confianza, testosterona, dopamina, y poco a poco aquel sentimiento de inseguridad va siendo sustituido. Es como poner al cuerpo en un nuevo estado de ser, inducido artificialmente por palabras. Esto no es magia, es repetición intencional de una realidad futura, y es por eso que tanta gente desiste rápido, a los 2 días, porque esperan que el mundo cambie antes de cambiar por dentro. Pero no funciona así. El cerebro necesita ser convencido por imágenes internas, por sentimientos consistentes, por comandos frecuentes, y todo eso comienza con palabras, con frases, con mantras que cuando son sentidos se vuelven experiencia. Después de repetir lo suficiente, tú ya no estás intentando creer, tú simplemente crees, no por esfuerzo, sino por familiaridad. La nueva versión de ti ya no parece distante ni extraña, ya está presente aquí y ahora. Y el cerebro, que es una máquina de búsqueda, comienza a buscar evidencias de esa nueva identidad en el mundo externo para confirmar lo que siente adentro. Y cuando eso sucede, ocurre el milagro. Cuando comencé a repetir frases poderosas todos los días, percibí algo curioso. Mi cuerpo comenzó a reaccionar antes incluso de que cualquier cambio externo sucediera. Era como si él estuviese anticipando la realidad que yo estaba verbalizando. Fue ahí que entendí. El cuerpo es un espejo fiel de aquello que hablas con verdad. Él no espera que el futuro llegue. Él comienza a ensayar y a actuar ese futuro ahora. El cuerpo almacena memorias químicas, emociones, traumas, patrones antiguos. Cuando dices una nueva frase con intensidad, estás reprogramando ese almacenamiento. Estás sobreescribiendo el disco duro. Estás enseñando al cuerpo que existe otra forma de existir. Esto no es un proceso racional intelectual, es somático, celular, biológico. Tú comienzas a caminar diferente, respirar diferente, hasta tu mirada cambia, brilla más. Y todo eso comienza con una frase dicha con intención. A veces la mente lógica duda y dice, será. Pero el cuerpo ya está creyendo, ya está vibrando en aquella frecuencia. El cuerpo comienza a producir la química de lo que estás diciendo. Hablas de prosperidad, viene dopamina. Hablas de gratitud, viene serotonina. Hablas de libertad, viene oxitocina. El cuerpo comienza a vivir la química del futuro hoy, y es por eso que se anticipa a la manifestación. Este proceso me mostró que la manifestación no es magia, es fisiología pura. Cuando el cuerpo entra en coherencia con lo que dices, se convierte en un campo electromagnético alineado y potente.
Y ese campo es el que interactúa con el universo, con la Matrix. Entonces, antes de que cualquier cosa se materialice allá afuera, todo ya se está manifestando adentro. Y ese adentro es más poderoso que cualquier realidad externa. Pasé a ver mi cuerpo como un instrumento musical. Y si estaba desafinado, era porque yo estaba repitiendo las palabras equivocadas por mucho tiempo. Entonces comencé a afinarlo con frases cortas, con intención profunda, con emoción alineada, y poco a poco el cuerpo se fue convirtiendo en aquello que yo decía. Y cuando el cuerpo se convierte, el mundo a su alrededor no tiene otra opción que acompañar y reflejar esa nueva verdad. Durante mucho tiempo, mi mente vivía presa al pasado, repitiendo dolores, traumas, historias antiguas de víctima, hasta que comprendí que podía crear una memoria del futuro. No se trata de predecir lo que va a pasar como un adivino. Se trata de vivir ahora la emoción de algo que aún no sucedió, pero que ya está disponible en otra línea de tiempo paralela. Y la llave de acceso a eso son las palabras que elijo repetir todos los días como un ritual. Comencé a tratar mis afirmaciones como recordatorios de quién quería convertirme. Ya no diciendo yo seré algún día, sino yo soy ahora, porque el campo cuántico responde al ahora, no al futuro hipotético. Cuando digo con convicción, yo soy libre, me estoy alineando vibracionalmente con una versión de mí que ya vive esa libertad en el eterno presente. Me estoy conectando a una realidad paralela donde eso ya es verdad. Y lo más impresionante, el cuerpo comienza a reaccionar como si eso ya fuera un hecho consumado. Es en este punto que el tiempo lineal deja de tener sentido. La mente analítica intenta decir que es mentira, que es ilusión, que estás loco, pero el campo no le importa tu lógica humana. Él responde a la frecuencia. Punto. Y si tu vibración es compatible con aquella nueva realidad, comienzas a atraer situaciones, personas y oportunidades que te jalan hacia ella, como un imán gigante. Es como si estuvieras cambiando de estación de radio. Sales de la estación Pasado FM y entras en la estación Futuro FM. Comencé a crear pequeños rituales diarios. Elegía frases que representaban realidades que aún no vivía, pero quería vivir desesperadamente, y decía esas frases como si fuesen recuerdos. Yo soy amado, yo soy pleno, yo soy abundante. No con esperanza débil, sino con convicción de hierro, como si estuviese recordando algo que ya viví, porque de cierta forma lo estaba viviendo en mi mente. Era un recuerdo del futuro, una memoria de quien nací para ser. Cuanto más practicaba, más claro quedaba. El futuro no es un lugar distante al que vas, es una frecuencia que sintonizas. Y cuando hablas, sientes y vibras como quien ya está allá, te vuelves magnético, no porque estás forzando, sino porque estás recordando tu verdadera naturaleza. Y en ese recuerdo, lo imposible se aproxima como si siempre hubiese sido tuyo, porque ya lo era, solo faltaba que te acordaras en voz alta. El viejo yo no se va en silencio. Él grita, sabotea, cuestiona, patea, porque fue construido con años de repetición inconsciente. Frases como yo no puedo, eso no es para mí, soy así y no voy a cambiar, fueron dichas tantas veces que se volvieron identidad, carne y hueso. Y para romper con eso, necesité usar la misma herramienta, la palabra, solo que ahora de forma consciente, intencional y cargada de verdad. Comencé a percibir que cada vez que afirmaba algo nuevo, el viejo yo se manifestaba con fuerza. Venía aquella voz interna cínica diciendo, ¿a quién quieres engañar? Pero continué repitiendo, sintiendo, afirmando con el cuerpo entero, porque entendí que no se trata de borrar lo viejo, sino de sobreescribir con lo nuevo. El cerebro es plástico, no borra, pero puede ser reprogramado con intensidad emocional suficiente. Usar afirmaciones como instrumento de desprogramación exige coraje de guerrero, porque estás tocando heridas, memorias, creencias, traumas. Es incómodo, duele un poco, pero ese desconfort es señal de que algo está siendo movido, de que está sanando. Y es ahí que la magia comienza. Toda vez que dices, yo soy merecedor, con lágrimas en los ojos, estás creando un cortocircuito en el sistema antiguo. Estás diciendo, esto de aquí ya no me sirve, se acabó. Yo creé frases que me desafiaban, que me sacaban del personaje pequeño que la vida me había enseñado a representar. Yo soy poderoso, yo soy digno de amor, yo soy un milagro en movimiento. Y repetí 100 veces, 1000 veces, todos los días sin falta, no para convencer al universo, sino para disolver la versión limitada que yo mismo había aceptado por tanto tiempo. Era una batalla silenciosa, pero profunda, y poco a poco fui sintiendo al viejo yo debilitarse, perder fuerza, como si todavía intentase volver, pero ya no tuviese energía. Porque la nueva programación se estaba instalando, y cuando ella se instala con emoción verdadera, no hay vuelta atrás. El virus del éxito está plantado.
Comienzas a actuar diferente, pensar diferente, elegir diferente, porque aquello que repites con intensidad se vuelve no solo un pensamiento pasajero, se vuelve quién eres. La centésima repetición no es un número mágico cabalístico, pero es un punto de viraje, un tipping point. Algo cambia en la estructura. La frase que antes parecía solo un mantra vacío comienza a comportarse como una memoria real. Ya no estás diciendo por decir, estás sintiendo, encarnando, viviendo aquello. Y es en este punto que la afirmación se transforma en experiencia directa. El verbo se hace carne, la palabra se hace cuerpo. Percibí esto cuando, sin pensar, comencé a actuar con la versión de mí que repetía aquello. Comencé a tomar decisiones más alineadas, a caminar con más presencia, a hablar con más claridad, no porque me esforcé, sino porque ya estaba programado en mi sistema. El cuerpo entendió, el subconsciente aceptó, y ahí el externo comenzó a reaccionar. Personas nuevas aparecieron, puertas se abrieron, sincronicidades se multiplicaron. El universo siempre responde a la coherencia, y después de la centésima vez, cuando emoción, pensamiento y palabra están alineados, emites una frecuencia láser que no puede ser ignorada. Es como decir, yo estoy listo, y el campo responde, entonces toma, es tuyo. Pero eso solo sucede cuando la repetición deja de ser mental y pasa a ser energética, biológica, vibracional. Yo ya lloré diciendo una sola frase. Ya temblé, ya sentí mi corazón acelerar como un tambor, porque cuando tocas una verdad que estaba enterrada hace años, el cuerpo responde con catarsis. Y es en ese momento que percibes que no estás apenas diciendo algo, estás accediendo a una dimensión diferente de ti mismo, una versión más elevada, más pura, más alineada con tu esencia divina. Después de la centésima vez, la frase deja de ser una técnica y se vuelve identidad. Ya no estás intentando crear algo, estás reconociendo lo que siempre fue tuyo por derecho divino. Y ahí, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse, porque el mundo externo no es más que el reflejo fiel de aquello que afirmas con convicción inquebrantable. Y cuando esa convicción se vuelve experiencia, el juego termina y tú ganas. Si llegaste hasta aquí, probablemente sentiste en la piel el peso de una frase que se quedó martillando por dentro. Una sola ya cambia. 100, con emoción, reescriben tu historia. Entonces, escribe ahí en los comentarios la frase que más te movió en este video y grábala en tu frecuencia. Yo soy el creador de mi realidad. El universo entrega lo que dices con verdad. La realidad comienza a doblarse cuando la palabra se vuelve vibración.